Muy bien, segundo de Samuel, capítulo 5. Hoy es domingo 22 de octubre del 2023 y he titulado este mensaje Paciencia y obediencia. Paciencia y obediencia. Vamos ahí a la palabra de Dios, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y leemos lo que dice la palabra de Dios. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 30 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo a David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Bueno, amado Padre, nuevamente nos encomendamos a tu misericordia y a tu gracia, y pedimos, Señor, que podamos no solamente estar atentos, sino ser receptivos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Y eres tú, Señor, hablando en esta tarde. Así que permítenos, Señor, escuchar tu voz y responder en fe a esta tu palabra. Y que tú seas exaltado, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues cuando leemos una historia como esta que
no especifica el tiempo que transcurre entre un evento y otro, es fácil pensar que todo se dio en una serie de eventos continuos y con relativa rapidez. Pero aquí nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Si consideramos que fue ungido por Samuel cuando tenía apenas unos 15 años, entonces caemos en cuenta que habían pasado 15 años al menos para el inicio de su reinado, iniciando en la parte de Judá. Y 7 y medio años más hasta que se consolidó su reino sobre todo Israel y Judá, es decir, un total de un poco más de 22 años. Durante todo este tiempo, Dios estaba preparando a David para cuando llegara a ser rey. La promesa estaba dada, pero la realidad aún no llegaba. Entonces, en este tiempo, el Señor fue desarrollando en David un carácter conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. David había aprendido, a veces por las malas, a esperar en el Señor, ya que aunque sabía que sería rey, nunca se adelantó a los tiempos y tampoco quiso manipular las circunstancias para que eso se diera. Tuvo oportunidades. Tuvo oportunidad de matar a Saúl, lo recordamos. Pudo haber pactado con Isboset. De hecho, lo hizo y sin embargo, otros malosos se encargaron de matar y sacar de su camino a Isboset. Entonces, esto habla de una gran paciencia que a la vez producía perseverancia y confianza en el Señor. Y por otro lado, vemos la gran fidelidad de Dios, que nunca lo abandonó. Y no solo eso, sino que le estorbó cuando fue necesario para que no se desviara. Y nuestra vida cristiana es similar. Un continuo proceso de santificación, de irnos conformando cada vez más al carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Cada circunstancia que enfrentamos, cada prueba que llega a nuestra vida, es con este fin, de producir una fe más sólida en el Señor. Que nuestra confianza y dependencia en Él sea cada vez mayor. En Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que te alegres en las pruebas, sino que lo consideres un gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, seáis completos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Ante el calor de las circunstancias adversas, solemos perder de vista que Dios está haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Se nos olvida muchas veces. La misma presión de las circunstancias, de las pruebas, nos hacen caer en desesperanza y hasta preguntar: ¿dónde está Dios en todo esto? Y muchas veces vamos un poco más allá y actuamos en desobediencia a Dios. Como no se dan las cosas de la manera en que yo espero y cuando yo quiero, entonces eso quiere decir que tomo las cosas en mis manos y hago lo que creo que es conveniente, aunque esto sea en desobediencia a Dios y su palabra. Pero Dios está
si somos verdaderos creyentes, sosteniéndonos por su gracia, por su poder y fidelidad, ayudándonos a perseverar y confiar cada vez más en Él. Esa es su fidelidad, esa es su promesa. En esta sección del segundo libro de Samuel, vemos a David finalmente como el rey absoluto sobre todo Israel y su reino siendo engrandecido. La clave para el éxito en la vida de David, déjenme decirles en anticipación, no es David, sino Dios. Y esto es mencionado en el versículo 10, donde dice, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Esa es la clave del engrandecimiento del reino de David. Quizá David no siempre estuvo tan consciente de ello, pero a estas alturas y después de haber pasado por diversas y muy prolongadas pruebas, entendió que Dios estaba con él, preparándolo para llegar a ser rey sobre todo Israel, y que la razón para el engrandecimiento de su reino era el amor por su pueblo Israel. Insisto, no se trataba de David, sino de Dios y sus propósitos eternos para con su pueblo. Esta comprensión le ayudó a David a esperar pacientemente en el Señor y caminar en obediencia. No trató de adelantar los tiempos, manipulando las circunstancias, esperando el momento y la manera en la que Dios le daría el reino prometido. La paciencia y obediencia de David nos alienta y nos debe alentar a nosotros a confiar más en la soberanía de Dios, sometiéndonos con plena convicción a su voluntad, que sabemos, entendemos que es agradable y perfecta y que rinde grandes frutos. Veremos en esta porción del segundo libro de Samuel la consolidación del reino de David sobre todo Israel. En primer lugar, veremos que David es ungido por rey sobre todo el territorio. En segundo lugar, que David establece su capital en Jerusalén. En tercer lugar, que David actúa como libertador y protector de Israel. Y todo esto siendo posible porque Dios está con David. Veamos entonces en primer lugar la consolidación del reino de David sobre todo Israel. Dice el versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Recuerden que hasta este momento él era rey nada más sobre Judá, sobre la tribu de Judá. Versículo 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Tengamos en cuenta que aun cuando el camino hacia el trono sobre todo Israel había sido despejado, ya no estaba Saúl, ya no estaba Jonatán, el heredero más probable de Saúl, ya no estaba Abner, ya no estaba Isboset. El camino lo tenía libre. Sin embargo, David no buscó a los israelitas de las tierras del norte o de las tribus del norte, sino que esperó a que ellos tomaran iniciativa. Dice que ellos lo buscaron en Hebrón con el fin de manifestarle su lealtad y hacerlo su rey. Vean, con ese firme propósito.
Ante eso David no puso objeción, hizo pacto con los ancianos de Israel y ellos lo ungieron como rey sobre todo Israel, dándole 3 razones para reconocerlo como su rey. En primer lugar, le dicen: hueso tuyo y carne tuya somos. Es decir, reconocen que son del mismo linaje, que pertenecen al mismo pueblo, que son hermanos israelitas, que era un requisito necesario para ser rey sobre el pueblo de Israel. En segundo lugar, dicen que aún bajo Saúl eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Es decir, reconocen que David es un líder militar probado para el beneficio de Israel. La fama de David era amplia entre los israelitas y más allá. Pues no solamente había vencido a Goliat, sino que había comandado algunas batallas importantes, las cuales habían ganado. Su fama era tal que por ahí había un canto que cantaban las mujeres que decía: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y esto, como sabemos, enfurecía a Saúl. Y en tercer lugar le dicen, y esto es lo más importante: además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Curiosamente, estos líderes de las tribus del norte reconocen que David era el hombre designado por Dios para reinar sobre Israel. Y obviamente que la pregunta surge: si lo sabían, ¿por qué hasta ahora lo reconocen? ¿Sí? Pasaron 7 años y medio para reinar sobre las tribus del norte. ¿Sí? ¿Por qué hasta ahora? Así que pudiera aquí haber un ingrediente de conveniencia y temor. Tal vez se vieron ahora sí desprotegidos, ya no estaba Abner, que el hombre general del ejército de Saúl, valiente, que dominaba realmente Israel. Y temían la venganza de David. Así que se pasan de su lado. Pero pensando positivamente, hasta ahora todo les hacía sentido. Ahora se daban cuenta, entendían que realmente no fue David quien mandó matar a Abner, ni tampoco a Isboset, y todo se acomodaba bien. Es como cuando después de haber escuchado el Evangelio en repetidas ocasiones, de repente nos cae el 20, lo comprendemos. Es una obra sobrenatural, pues es por el Espíritu de Dios que esto sucede. De repente alguien a quien le has estado compartiendo el Evangelio por algún tiempo te pregunta o te dice: ¿por qué no me lo habías explicado así antes? Año tras año, de 20 maneras distintas, de muchas maneras distintas, explicándole el Evangelio. Fíjate, ¿por qué no me lo habías dicho así? ¿Sí? Porque sabemos que la obra de regeneración es soberana de parte de Dios. ¿Sí? Entonces tal vez a ellos les cayó el 20 de repente. Pues sí es cierto, ¿verdad? David es el elegido de Dios. Pero el hecho es que se cumplía el plan de Dios. Se cumplía el plan de Dios y David era reconocido como rey sobre todo Israel. Y entonces David hizo pacto con ellos. Vean el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Él está todavía en Judá, residiendo en la ciudad de Hebrón. Vienen los líderes de las tribus de Israel y hace pacto con ellos. Este pacto es la expresión abierta
y decidida de las dos partes. Por su parte, David, como un miembro más del pueblo de Dios, acepta ser el rey sobre todos, no solamente como su líder militar, sino también como su pastor, pues ellos reconocen lo que Dios había dicho acerca de él: tú apacentarás a mi pueblo Israel. El pueblo, por su lado, reconoce a David ungiéndolo por rey sobre Israel, aceptando someterse a él como su líder. Sabemos que un pacto tiene dos lados, ¿no? Es un acuerdo, un compromiso al que se llega por ambas partes. Y esta es la esencia del pacto de membresía de la iglesia local. Les decía hace rato que tendremos la junta de miembros el próximo domingo. Es un compromiso bajo los límites de la palabra de Dios para someternos a los pastores de la iglesia para el cuidado espiritual, a la vez que ellos prometen velar por nuestra alma. Ahora, finalmente, David ocupaba la posición para la cual había sido ungido muchos años antes. El primer rey, Saúl, aunque también fue puesto por Dios, fue un rey conforme a los deseos y expectativas del pueblo. Pero David, era el rey conforme al corazón de Dios. Un rey de Dios y para Dios. Nuevamente vemos en esta relación del pueblo de Dios con su rey, la relación de los cristianos bajo el reinado de Cristo. Lo reconocemos como nuestro rey y nos sometemos a él en obediencia como nuestro Señor, sabiendo que es nuestro Salvador y también nuestro pastor, que nos sustenta y nos cuida. Ahora que David era reconocido como rey sobre todo Israel, necesitaba un lugar donde establecerse. Y yo creo que no era conveniente que siguiera siendo en Hebrón, donde había reinado solo para la tribu de Judá, sino un lugar no solamente más central y representativo, sino el lugar donde Dios había decidido que lo debía hacer. Así que decide establecerse en Jerusalén. Eso nos lleva al segundo punto, que es el establecimiento de David en su reino. ¿Por qué razón decidió David establecerse en Jerusalén? ¿O establecer Jerusalén como la capital de su reino? No lo dice explícitamente. Sin embargo, sabemos que tiene que ver con los planes de Dios de establecer a Jerusalén como la ciudad que anticiparía la Jerusalén celestial. El gran detalle con respecto a Jerusalén en este momento es que estaba ocupada por los jebuseos. ¿Sí? Era uno de esos pueblos que Israel había fallado en echar fuera del territorio en el pasado, cuando Dios les dijo: conquisten la tierra. Los israelitas hicieron un pacto con los jebuseos y no los expulsaron. Ahora ellos ocupaban Jerusalén y David debía sacarlos de ahí para establecer a esa ciudad como su capital. Era un pueblo hostil a los israelitas y no se podía concebir la convivencia juntos en ese territorio. Y el relato nos dice que en abierto desafío a David y su ejército, los jebuseos le dijeron que no tenían esperanza alguna de vencerlos, pues aún un grupo de hombres ciegos y cojos los derrotarían. En otras palabras, le dijeron: haz lo que quieras, David. Para nosotros, vencerte es pan comido. ¿Sí? Hasta nuestros ciegos y cojos aquí van a acabar contigo y tu ejército.
Pero eso no detuvo a David. Dice el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Es decir, la ciudad estaba sobre el monte y era muy difícil el acceso sin ser vencidos por los jebuseos. Por eso es que se sentían tan confiados. Era realmente una fortaleza. Pero los israelitas comandados por David entraron a la ciudad, al parecer, por una especie de ducto de agua, un canal o un conducto muy estrecho, derrotando así a los jebuseos. Por donde menos esperaban, por ahí entraron burlando a los jebuseos. Y David usa las propias palabras de los jebuseos para referirse a ellos como los cojos y los ciegos. Dice, mira, ni te atrevas, David, porque aquí hasta los menos capacitados te van a acabar. Y luego David se la revira y dice, a ver, ¿qué decían ustedes? ¿Verdad? Por lo visto, todos ustedes son más ciegos y cojos que aquellos a los que se referían. Y no es que David menospreciara a los discapacitados. De hecho, tiempo después mostraría misericordia y gracia sobre Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. El punto es que los jebuseos no solamente estaban subestimando a David, sino como Goliat, al Dios de David. Y por eso fueron vencidos. Entonces, habiendo conquistado Jerusalén, David lo estableció como su residencia real y cambió su nombre a la ciudad de David. Algo así como ahora se usa, ¿no? Que todos los políticos le ponen nombre a las calles o a los diferentes lugares, se sienten con el derecho a eso. Pero yo creo que no era la actitud de David. Lo que pasa es que hasta ese momento se conocía a esa ciudad como la ciudad de los jebuseos. Entonces no podía seguir siendo conocida de esa manera. Así es que dice, de aquí en adelante se va a llamar la ciudad de David por la importancia, la relevancia que tenía eso. En realidad es Jerusalén. Y una vez establecido en Jerusalén, pues David se dedicó a tener hijos. ¿Sí? Bueno, no necesariamente es lo único que hizo, ¿no? ¿Sí? También crecía su reputación en el exterior y lograba importantes victorias militares, como vamos a ver. Versículo 10 dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Es decir, David se consolidaba y engrandecía no solamente hacia el interior, hacia Israel, sino que su reputación traspasaba las fronteras de Israel. Aquí menciona a Hiram, rey de Tiro, quien tomando la iniciativa envía embajadores y materiales para la edificación de la casa del rey. Era una manera de felicitarlo y manifestarle su apoyo. A diferencia de otros pueblos que se mantuvieron enemistados con Israel, Tiro buscó realmente mantenerse en apoyo a David y el pueblo de Israel. Y como ya dije, otra manera en la que David se fortaleciera a través de una amplia dinastía que asegurara la sucesión.
¿Qué pasó con Saúl, por ejemplo, que tuvo muy pocos hijos y se quedó sin herederos muy pronto? Dice el versículo 3, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. No es que David lo necesitara, ya que su reinado estaba asegurado por la promesa de Dios. Pero, como comenté anteriormente, él siguió el ejemplo de los reyes paganos y esto eventualmente le costaría muy caro. Los pleitos, los conflictos entre las familias, entre sus hijos, fueron terribles y de un alto impacto para el reino de David. Además de los hijos que nacieron en Hebrón, aquí menciona 11 que tuvo tanto con sus esposas como sus concubinas, para un total hasta el momento de 17. Aunque en el libro primero de Crónicas menciona 2 más, que al parecer, dicen los historiadores, murieron a muy temprana edad y por eso no los cuenta aquí en Samuel, para un total de 19 hijos, sin contar las hijas mujeres, las que no son incluidas en el relato. Y no se acostumbraba a incluirlas en los relatos genealógicos porque por regla general solo se incluían a mujeres que adquirían renombre por causas especiales. Más adelante sabremos de Tamar, una de las hijas de David. Tristemente célebre Tamar. Con todo y que David había sido reconocido como rey sobre todo Israel, los conflictos con los pueblos paganos no terminaban. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante. Los filisteos siguen siendo una amenaza constante para Israel. Y hay pleito, sabemos, hasta el día de hoy. Palestina quiere decir país de los filisteos, ¿verdad? O tierra de los filisteos. Pues el conflicto era entonces y el conflicto sigue hoy, ¿verdad? Entre los dos pueblos. Era el momento para David de demostrar que era el libertador que Dios había designado para su pueblo. Entonces vemos en tercer lugar a David como libertador y protector de su pueblo. Versículo 17, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y aquí al decir que los filisteos subieron a buscar a David, no es como en el caso de Hiram, rey de Tiro, ¿no? Que fue a buscarlo, ¿sí? Para manifestarle su apoyo. Aquí se refiere no a una visita amistosa, sino de una búsqueda como la que Saúl realizó para encontrar a David y matarlo. O sea, no era nada amistosa esa visita. Todo indica que mientras David reinó solamente en Judá, los filisteos no se vieron amenazados. Pero al tomar el control de los territorios del norte, evidentemente David representaba una seria amenaza para el control que tenían los filisteos en esos lugares. Así que los filisteos se acercan en formación de guerra, extendiéndose por el valle de Refaim, que queda a la vista de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hizo David? Y esto es sumamente importante. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?
Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué es lo que hizo David? Un experimentado comandante militar consultó al Señor. No estaba dispuesto a dar un paso sin la guía de Dios. Lo había hecho en ocasiones anteriores. Y Dios no solamente le confirma que debe pelear contra los filisteos, sino que le anticipa que los vencerá. Así que David y su ejército enfrentaron con seguridad y valentía a los filisteos en Baal Perasim, que significa que el Señor había abierto una brecha para vencer al enemigo. Y yo me pongo a pensar qué diferente sería nuestra vida si consultáramos a Dios antes de tomar decisiones y emprender acciones, ¿no creen? Dice en Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Confía en el Señor y no en tu propio entendimiento. Oye, pero si David era experimentado en guerra, el campeón, el que venció a Goliat, no en su propio entendimiento. Y eso es vivir por la fe. Eso es vivir por la fe. No como muchos piensan que vivir por fe es dar grandes pasos basados en nuestras corazonadas y siguiendo nuestros deseos. Se trata de obediencia a Dios y su palabra. Eso es vivir por la fe. Obediencia a Dios y su palabra, aun cuando no nos beneficie en el sentido de cumplirse nuestros anhelos. ¿Sí me explico? ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a David, no los enfrentes? Ve y resguárdate. Pero Señor, aquí yo, mira mi ejército, estamos listos, tenemos la mejor estrategia. Ve y guárdate. Y que van a decir que soy un gallina y que no sé qué. Ve y guárdate. ¿Qué era más importante para David? Escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia. En este caso le dice, ve y te lo voy a entregar. Y los pasos de obediencia de David rindieron fruto. Y los filisteos se fueron derrotados y salieron huyendo tan rápido que hasta sus ídolos dejaron ahí tirados. Dice el 21, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Esto es importante. ¿Por qué? Porque anteriormente Saúl, cuando se desobedeció a Dios de acabar con los amalecitas y todo lo relacionado con el rey amalecita y todo lo que tenían, tomó lo mejor, ¿verdad?, del botín para ofrecérselo, según él, a Dios en sacrificio. ¿Sí? No en este caso. No David y sus hombres, los quemaron. Se deshicieron de los ídolos de los filisteos. Por cierto, eso es lo que los cristianos debemos hacer al convertirnos. Deshacernos de los ídolos que anteriormente formaban parte de nuestra vida.
porque de otra manera seguirán siendo piedras de tropiezo para nuestra vida. En Efesios 4:22 dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿sí?, de esa manera pasada de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Despréndete de eso, dice, despójate de todo eso. ¿Sí? Y sabemos que el enemigo siempre está rondando para ver de qué manera tentarnos y hacernos caer. Generalmente con las cosas más sutiles. Porque si son cosas así muy llamativas, las vamos a rechazar, ¿verdad? Pero lo más sutil, dicen, mira, no tiene nada de malo esto. Sí. Y esta victoria de Israel sobre los filisteos no significaba que se habían alejado para siempre. Vemos que ellos insisten, versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Ya vimos esta película. Pues ahí están otra vez. Ahí está el adversario, otra vez. No se da por vencido. Lo mismo sucede en nuestra vida. De ahí que la Biblia nos hace un llamado a mantenernos en alerta. El Señor Jesús dijo en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hicieron David y sus hombres? Deshacerse de todo aquello que pudiera causarles un problema después. Y ante las amenazas de los filisteos vemos que David no se confió en la experiencia pasada para enfrentarlos en esta ocasión. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a consultar a Dios, versículo 23. Y consultando David a Jehová, okay, oye, pues si los acabamos de derrotar, ya vimos cómo. Y somos una formación de 4-3-4 y hicimos tales, ¿verdad? Tales estrategias y les ganamos. Vamos a hacerlo igualito. Consultando David a Jehová, él no se confió. Y Dios le dijo, no subas, no lo vas a hacer igual, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, unos árboles. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. O sea, espera, haz lo que te digo, está atento a mi señal. No sé si se refería a algún viento, ¿verdad?, que pasaba por encima y que se oían como pasos arriba de los árboles. Y en ese momento atacas. Si lo haces así, Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Obediencia. ¿Qué actitud tan ejemplar de David? Que no se confía en sus victorias pasadas para enfrentar al enemigo. Vemos aquí al menos tres cosas. Una, que consultó a Dios y esperó la respuesta. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo pasó para obtener la respuesta, pero una vez que la obtuvo, la estrategia era muy precisa. Vas a hacer esto, vas a esperar a que suceda esto y entonces vas a actuar. Y en el caso nuestro, ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios? No la nuestra, no lo que queremos y acomodar los versículos a nuestra conveniencia, sino realmente escuchar la voz de Dios.
Y en la Biblia encontramos respuesta para todo, si realmente deseamos encontrarla. ¿Sí? Oye, pero que la Biblia no habla de eso, de aquello, o hay cosas que no prohíbe. No le hace. Pero los principios de Dios ahí están. Y tenemos un corazón realmente dispuesto a escuchar la instrucción de Dios, lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar. Entonces David consultó y esperó. En segundo lugar, obedeció. Obedeció. Esperó la señal que el Señor le había dado, ni antes ni después. Esperó el preciso momento de actuar y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, obteniendo el triunfo una vez más. Recordemos que fue por su desobediencia en los detalles aparentemente pequeños que Saúl fue desechado por Dios. Consultó, esperó, obedeció. Número 3, confió en que el Señor va por delante. Es el Señor quien iría por delante peleando la batalla y no en sus propias fuerzas y estrategias. Como aquel enfrentamiento que David tuvo con el gigante, con Goliat, cuando dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando esperamos en el Señor y hacemos las cosas a su manera, entonces Él es el que pelea nuestras batallas. Sabemos, entendemos que la obediencia a Dios es la clave del progreso espiritual. Pero debemos preguntarnos qué tan obedientes somos. Como dijo alguien, si quieres ver la bendición de Dios, es imprescindible que seas obediente. Es necesario que seas obediente. Bueno, hemos visto que David, como dice el versículo 10, iba adelantando y engrandeciéndose. O sea, iba engrandeciendo cada vez más su reinado. Cada vez era más poderoso, más conocido. Él, por su parte, se hacía más famoso también. Pero ¿cuál era la clave de su éxito? Ya lo vimos, ¿verdad? Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Todo esto fue posible porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con David. Los versículos 10 y 12 hacen hincapié en el hecho de que el éxito de David se debía a la obra de Dios a su favor. Él lo había confirmado por rey. Él le había permitido que llegara a este momento, engrandeciendo su reino. Así que detrás de la figura exitosa y los logros de David estaba el verdadero héroe, el Señor Dios de los ejércitos. Y no es casualidad que la Biblia use ese nombre para Dios aquí. Jehová, Dios de los ejércitos. Es el nombre utilizado para resaltar los recursos infinitos y el poder que está a disposición de Dios cuando obra a favor de su pueblo. Sí. Es el rey soberano, poderoso. Dice a continuación que David entendió esto y además la verdadera razón de su prosperidad, versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Es decir, David comprendió que no se trataba de él, no se trataba de él, sino de Dios. Era Dios quien le ayudaba a prosperar solo por amor de su pueblo Israel, ni siquiera por David mismo. Y qué importante es esta verdad. El éxito de David no era debido a él,
ni tampoco para beneficio propio, que esto es para tomar en cuenta, sino del pueblo de Dios. Servir a Dios no es para servirnos, sino para servirle a Él y a su pueblo. ¿Cómo cambia, verdad, la cosa si tenemos esa actitud? Dios lo engrandeció no para servirse a sí mismo, sino ni ser servido Él, sino para servir a Dios por el bien de su pueblo. Y esta realidad debía mantenerlo humilde y dependiente del Señor. Dependiente del Señor, dependiendo de Él en todo momento y consciente de que todo lo hacía como un servicio para el Señor. Insisto, es la misma actitud que todos debemos de tener. Para empezar, para nosotros los pastores es un importantísimo recordatorio que la iglesia es el pueblo del Señor, es su cuerpo. Y nosotros estamos para apacentar o para pastorear a ese pueblo y no para satisfacer nuestro ego, ni para ganancia personal y mucho menos para lucir exitosos. Esto nos pone en el lugar correcto, nos humilla. Pero el recordatorio no es solo para los pastores, pues la perspectiva correcta de nuestra salvación y del propósito de Dios para nuestra vida es esta. Nos salvó, como dice en Efesios, nos salvó no por obras, no por obras, para que la gloria sea solamente de Él. El propósito de Dios al salvarnos no es que nos jactemos de ello, como si tuviéramos algún mérito en ello. Es que algo vio Dios en mí que me salvó, ¿verdad? Ve lo que dice la Biblia, lo que vio en ti. ¿Sí? Suciedad, nada más. Corrupción. Nos salvó no por nosotros, sino para que proclamemos su misericordia y bondad. Como dice Pedro en 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Y nos hizo una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata. De anunciar sus virtudes, sus perfecciones, que demos a conocer su gran amor y bondad al enviar a su Hijo a vivir la vida justa que no podíamos vivir. Y como hombre estar en posición para llevar el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y cuando comprendemos esto, cuando nos cae el 20, cuando entendemos, como dice aquí de David, entendió David, cuando realmente entendemos esto, no puede haber otra reacción mejor que caer postrados delante del Señor en gratitud, en adoración. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, abandonó su posición en el cielo, haciéndose hombre.
¿Y qué más dice Filipenses? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo exaltó. Cristo resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que han puesto su fe en Él. Y eso es lo que nos sustenta. Eso es lo que nos asegura para la eternidad. David fue obediente, pero es por la obediencia de uno mayor que David, como hemos visto aquí, el Señor Jesucristo, que ha hecho posible que nosotros tengamos la salvación y podamos obedecer y perseveremos en la carrera cristiana. Él es el que lo ha hecho posible. La paciencia, dice en Gálatas, es un fruto del Espíritu. Y como tal es algo que Dios produce en el cristiano a través de su obra de santificación por medio de su palabra. Y a veces queremos obedecer por nuestras propias fuerzas. Y eso nunca sucederá de manera constante. Nos vamos a frustrar queriendo hacerlo. Es solo por medio de nuestra comunión con el Señor, en oración, en lectura, estudio y exposición a su palabra, que el fruto de su espíritu será desarrollado en nuestra vida. Si vivimos por el espíritu, entonces, y solo entonces podremos responder en dependencia y obediencia a Dios. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias sobre todo por Jesucristo, quien dio su vida en rescate por los pecadores, de los cuales yo soy uno. Reconozco, Señor, que sin esa acción yo seguiría perdido, alejado de ti, muerto y condenado al fuego eterno. Pero ha sido por tu misericordia, Señor, que me salvaste, me abriste los ojos y el corazón para comprender el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo y abrazar ese mensaje de tu amor. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir por el Espíritu, a vivir por la fe, sabiendo que nos has hecho capaces por tu Espíritu Santo para conocerte y para obedecerte también. Gracias, Padre, gracias por tu amor y por tu paciencia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.